recuerda por estos días es lo que ocurrió hace 40 años en Chile. Un golpe de Estado cuyo ícono, al menos en términos de imágenes, es la entrada de las Fuerzas Armadas al Palacio de la Moneda, justo al frente de la Plaza de la Constitución, en la capital de nuestro país. ¿Qué sucedió allí? Quien además estaba allí representando a todo el país era el presidente Salvador Allende. Tenemos aquí en nuestro estudio a un invitado que también participó de este seminario de rescate de la memoria histórica que está organizando la Asociación Regional de Académicos de la Universidad de Magallanes y que precisamente toca ese tema. Dicen que es una de las personas que más ha escrito acerca de Salvador Allende. Don Patricio Quiroga, muchas gracias por aceptar esta invitación. Por favor. Don Patricio, primero, ¿qué es lo que usted podría decir de la definición de Salvador Allende? ¿Quién era él en particular? A ver, yo creo que fue un líder propio del siglo XX. Ni se adelantó ni se atrasó. Allende asume un rol político más o menos en los años de juventud, hablemos de fines de los 20, principios de los 30, en el preciso momento en que se comienza a constituir en Chile esto que hemos denominado como capitalismo de Estado. En ese contexto él hace toda su vida pública, toda su vida política, y en ese contexto él trata de hacer las grandes transformaciones que además se estaban dando de consumo en Europa, en Asia, en África. Por eso es que yo diría Salvador Allende es expresión de un tiempo histórico, es expresión de una determinada formación social con unas determinadas características. No es, como alguien ha dicho por ahí, un romántico del siglo XIX, ni tampoco se adelantó el siglo XXI, porque a partir del 74 cambia la fisonomía mundial. Además, la perseverancia podríamos decir que lo caracterizaba porque varias veces se intentó llegar a ese cargo. Sí, la perseverancia por un lado, pero yo diría más bien un proyecto. En Allende hay un proyecto histórico, ¿no?, que yo diría tiene muchos despuntes, porque en general lo que nosotros conocemos de Allende es el Allende del 73 a hoy día. Pero no tenemos una información del Allende universitario, del Allende que ingresa a la masonería, ¿no? Yo creo que hay un Allende anterior que forjó una visión de mundo primero y luego una ideología, luego una concepción que se transformó en lo que yo denomino el allendismo. Un proyecto de sociedad, un programa de gobierno, una estrategia para el periodo y una línea de unidad de acción. Uno de sus primeros periodos, diría yo, es de joven. Ya en el liceo tiene inquietudes de carácter anarquista, ¿no? Y eso se las resuelve un ebanista de la época, ¿no?, Juan de Marchí. Ya más adelante se encandila, recibe la influencia del APRA peruano. También va a recibir la influencia del marxismo, ¿no?, y especialmente de aquellas pocas obras de marxismo que habían llegado a Chile. Y tampoco podemos dejar de mencionar el impacto que tiene en él el pensamiento de la francmasonería. Eso forja una visión muy amplia. Allí se entrecruzan distintos puntos de vista. Y eso le permite asumir la fundación del Partido Socialista, una diputación en forma muy temprana, una senaturía en forma muy temprana, ¿no? Entonces, es cierto lo que usted dice, por un lado hay una pasión, ¿no?, pero por otro lado hay una formación y luego hay un entorno que le permite a él ir lentamente dando los pasos necesarios para acercarse a lo que va a ser el Allende de los 70 para adelante. En ese entorno podríamos incorporar a las bases que ahora podemos ver de repente un poco alejadas de cumplir su rol, que no es el de ser expectantes de lo que hace su representante, sino que el de colaborar junto con él. Allende tenía gente a su alrededor que efectivamente permitía que esto fuera más que una iniciativa propia, un proyecto. Comparándolo con la realidad de hoy, en realidad. A ver, yo diría, no es que Allende haya tenido alrededor de él un determinado grupo de personas, no. No, el tema es otro. Ese tipo de sociedad en el que se produce una serie de efectos sociológicos permite lo que se llama la participación. Claro. Permite que miles de personas se integren a discutir, se integren a conversar, se integren a buscar salida a sus reivindicaciones. Y eso es lo que se llama el proceso de industrialización. Ese proceso que se inicia hacia los 20, tiene un pic en los 40 y se desarrolla hasta los 70, ¿no?, trae aparejado la industrialización. Eso hace que las luces, ¿no?, de la ciudad atraigan al campesino. Entonces se produce el paso del campesino a la ciudad, ¿no? La transición del campesino a la ciudad amplía el mundo fabril. Al ampliarse el mundo fabril se amplía la participación en el mercado. Y al mismo tiempo entonces
toda esa gente que viene con ojotas hacia la ciudad, todo ese trabajador que está siendo maltratado, humillado, etcétera, comienza a plantearse su reivindicación. Y esa reivindicación, junto con este proceso, entonces, es lo que ponen detrás, a disposición de este proyecto, ¿no?, de cambio histórico, a miles de personas. Este no es el salto de un Allende apoyado por 4, 10, 20 o 50 iluminados, sino que él se pone a la cabeza. No, es al revés, él se pone a la cabeza de un movimiento que además entre el 67 y el 73 se moviliza durante 6 años seguidos. Eso es un hecho inédito en la historia de América Latina. Ningún movimiento, ¿no?, social, político, ha sido tan fuerte, ¿no?, como para mantenerse durante estos 6 años. Pero eso tiene además una historia, porque esta movilización, esta expresión de descontento comienza a tener organización. El 51, cuando aparece la Confederación de Trabajadores del Cobre, el 53 cuando aparece la CUT, el 56 cuando aparece el movimiento campesino organizado, cuando reaparece el 56 el movimiento estudiantil. Además, por aquellos años aparece, ¿no?, el movimiento de los pobladores, que usted no lo puede dejar de mencionar. Y por otro lado, se reorganiza el Partido Socialista el año 57, que venía saliendo de una división muy profunda, y el PC en su 14º Congreso, si mal no recuerdo, determina una determinada línea. Entonces, movimiento político, partidos, movimientos sociales, ¿no?, confluyen primero en el FRAP y posteriormente en la Unidad Popular. Y también, perdón, se me estaba quedando atrás, ¿no?, el 51 se genera la primera gran alianza, ¿no?, el Frente del Pueblo. Frente del Pueblo, FRAP, Unidad Popular, son expresión de este fenómeno, digamos, que yo lo estoy reseñando solo a nivel nacional, pero que tiene también un correlato latinoamericano y mundial. Y tan numeroso, pero sin embargo llegó al minuto en que se truncó ese proceso, con el golpe de Estado, Sí, claro. ¿cierto? ¿Cómo se puede explicar eso tal vez desde una perspectiva cultural? Yo leía hace unos días en El Mostrador una columna que hablaba de que este país era un país de humillados y que lo que había representado Allende era el líder que decía basta ya. Pero ese basta ya duró poco. Claro, porque lo derrocaron. ¿Ah? Entonces, de ahí para adelante hablamos de una derrota. ¿Ah? Y ese humillado que dices tú, que se levanta, se pone en 2 pies, tiene un programa, tiene un proyecto de sociedad, etcétera, es también derrotado. Es también derrotado. Entonces, y la derrota es política, es militar, es cultural, ¿no? Y como si fuera poco, el 74 empieza la recomposición mundial del capitalismo, es decir, un periodo en que el capitalismo se reajusta durante los próximos 40 años. Eso influye culturalmente, ¿no? No solamente hay que poner atención aquí en la destrucción de los derechos humanos, el rol que jugaron las Fuerzas Armadas, el rol que jugó la derecha o el Poder Judicial. El marco es mucho más complejo porque además se desarmó un mundo. Terminó un periodo histórico. Y muchas veces nosotros no nos dimos cuenta de ese fenómeno porque o estábamos clandestinos, o los historiadores estaban fuera de la universidad, o estábamos muertos. Entonces, el fenómeno es mucho más complejo. Y por eso, esto que estamos viviendo estos días, porque la explosión de la memoria, está rompiendo por todos los poros. ¿Volveremos a olvidar después de que pase este mes? No. Este es un fenómeno complejo, porque para nosotros los historiadores el tema de la memoria histórica es viejo. Vi allí abajo al profesor Garcés, y él hace 20 años atrás que comenzó a hablar del tema de los movimientos sociales, que era un tema que no se conocía, ¿no? En revista Encuentro 21 apareció el primer documento sobre el tema de la memoria, estoy hablando de unos 20 años atrás. En otras palabras, el tema para el historiador es conocido. Lo que pasa hoy día es que se está produciendo otro fenómeno, que es el mismo fenómeno que se produjo en España, en Alemania, en Francia, Guatemala, Bolivia, en una forma extraordinaria, Argentina, ¿no? En todas partes, después de 40 años, es reemplazada una generación. Esto es lo que Adolfo Morlino señala como el fin de la presencia de una generación en el sistema político. Allá abajo está mi buen amigo Ricardo Núñez, y usted ya lo ve, está siendo desplazado. Tal como está siendo desplazado, en buena, no digo que lo estén echando ni mucho menos. Tal como está siendo desplazado él, voy a ser desplazado yo en los próximos años, ¿no? Y entonces emerge ahora
un nuevo grupo que busca su ubicación en el sistema intelectual, en el sistema político. Esto se da cada 30, 35, 40 años y en Alemania llevó al debate sobre el Holocausto. En España produjo la explosión memorística de principios de los fines de los 80, principios de los 90, ¿no? En Francia obligó a abrir el tema tabú de los franceses, que es el tema de Indochina. ¿Ah? Perdón, no el tema el tema de Indochina por una parte, pero especialmente el tema de Argelia. El tema de Argelia ha vuelto a ponerse en la palestra de manera tal que incluso hoy día los libros de estudio, ¿no?, le entregan al estudiante 3, 4 visiones respecto a eso. Esto mismo sucedió en forma mucho más profunda en Argentina. Ahí hay militares presos. En Guatemala, en Centroamérica, países en que hubo largas dictaduras, eternas tiranías, guerras civiles, ¿ah?, guerras violentas. Esto también explotó. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer, ¿no?, el reemplazo lógico y natural por razones etarias. Pero al mismo tiempo, en el caso nuestro en Chile, la memoria fue constreñida, pues. La memoria fue constreñida en esto que nosotros llamamos el cerco a Nemosina, ¿no?, la diosa de la memoria en la mitología griega. El cerco a Nemosina implicó, como dijo el general Pinochet, el olvido. Pero por otra parte, aquí los gobiernos de la Concertación cometieron un grave error, un gravísimo error, que fue haber generado prácticas de olvido. El olvido no es lo normal, el olvido es lo anormal para un pueblo. Y eso es lo que hoy día se está quebrantando. ¿Y cómo se están quebrantando además? ¿No? De una forma bastante fuerte en nuestro país, que es a través de la presencia del estudiantado. El estudiantado sale a la calle, ya no tiene los miedos de antaño, tiene un proyecto político amplio, enjuicia incluso, ¿no?, a la clase política, como ellos lo denominan, y no solamente hace ese juicio, sino que pone un tema en el centro de la discusión, después de darse muchas vueltas, y ese tema es el del lucro. Y entonces pone en tela de juicio el tipo de sociedad que hemos creado. El punto final de esto, yo diría que es que a partir de este momento el tema de la explosión memorística llegó para quedarse. Y eso va a significar la posibilidad que en los próximos años Chile cicatrice en gran parte sus heridas, porque ahora viene el proceso de la verdad. Y esto va más allá de la mera disculpa o el mero perdón, como muchos han planteado. Esto va a culminar con un cambio del sistema político, va a culminar con un cambio del sistema económico, con un cambio cultural. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día es la punta de un iceberg, ¿no?, que se proyecta hacia adelante. ¿Y no será que se va a repetir la historia? Porque de alguna manera me imagino que durante todos esos años y todos esos hitos que usted mencionó que llevaron a lo que sucedió en la época de la Unidad Popular, también se veía que se asomaba la punta a un iceberg. Sin embargo, ese proyecto y ese sueño de manera drástica se rompió. ¿Usted está hablando de otro golpe de Estado? Yo no sé si va a tener una forma de golpe de Estado, pero esa era mi siguiente pregunta. Si los movimientos sociales y el movimiento estudiantil que han surgido desde hace algunos años y que siguen desarrollándose con mayor o menor éxito, podríamos decir, pueden asemejarse a lo que sucedía en esa época. Y si en alguna oportunidad también nuevamente se va a truncar. Mire, hay una teoría, me acuerdo que hace el año 71, 72 apareció un texto que se llamaba... Era d'Alan Jox, un francés especialista en las Fuerzas Armadas chilenas. El libro creo que se llamaba algo así como Las Fuerzas Armadas en el sistema político chileno. Y ahí él decía que más o menos cada 40 años en Chile se daba un golpe de Estado. Muchos se rieron de esa tesis, ¿no?, y terminaron leyendo ese libro en el Estadio Nacional. ¿Ah? Pero en estos últimos 40 años han pasado muchas aguas bajo los puentes. Por lo tanto, podemos decir con absoluta certeza, ¿no?, uno, efectivamente se está reconstruyendo el movimiento político, se está reconstruyendo el movimiento social. Efectivamente hemos roto un paréntesis, porque la desmovilización del partido político, del movimiento social, la despolitización del partido político incluso, es responsabilidad de la propia Concertación, pues. ¿Ah? Con todo respeto, pero liquidaron a los movimientos sociales. Entonces quisieron un periodo sin memoria, sin movilización. Eso quedó a un lado, por los temores de regresión que tú planteas. Pero una regresión autoritaria no tiene ninguna posibilidad en estos momentos, ninguna. Primero, las Fuerzas Armadas están alejadas
muy alejadas, ¿no?, del sentir popular. Están siendo enjuiciadas. No tienen el espacio como, ¿no?, para imponerse. Segundo, y esto no hay que tener miedo a decirlo, la democracia cristiana la dejó a un lado. La democracia cristiana, con todo respeto, ¿no?, como historiador yo tengo los documentos, los papeles, etc. La democracia cristiana jugó un papel importante en el golpe, ¿no? Tercero, la derecha las ha dejado caer. Entonces, hoy día las Fuerzas Armadas están en la orfandad más grande. Luego, en 1985, a nivel mundial habían solo 35 democracias. Solamente 35 democracias. Hoy día, ¿tenemos cuántas? ¿100? ¿190? ¿No? Entonces, es muy difícil que se produzca una regresión democrática. Aquí mismo en América Latina, hace un par de años atrás, cuando hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia, todo el mundo se levantó en dos pies. Pero el mismo Mario Garcés me decía que esto no es democracia lo que nosotros en verdad estamos viviendo, que este país siempre lo ha gobernado la derecha. Y si vemos, claro, podría no ocurrir un nuevo golpe militar, pero por ejemplo el movimiento estudiantil lleva años planteando lo mismo. Hay una mayoría ciudadana al parecer que lo apoya, sin embargo, el tema de fondo no ha cambiado. Ah, ya, pasamos. Entonces, claro, cada 40 años cambian las generaciones, pero tal vez no cambia el proyecto ni el sueño. Ya, pasamos al plano de la política. Salimos de la historia. Ya. No, yo efectivamente comparto lo que dice Garcés con alguna pequeña sutileza. Yo creo que lo que nosotros vivimos en nuestro país es la democracia peor llevada, la recuperación democrática o la transición peor llevada a escala latinoamericana. Ahí es donde más se hizo con el mayor tiempo de retraso. Eso por un lado. Segundo, por lo tanto, nosotros arribamos a una democracia imperfecta, ¿no?, con poderes fácticos, con binominal, etc. Esa situación es lo que se denomina, ¿no?, siguiendo a Robert Dahl, como una poliarquía, una casi democracia, pero no una democracia. ¿Ah? En eso yo creo que estamos claros, en eso estamos absolutamente claros. Ahora, esta semidemocracia hoy día se ha puesto en tela de juicio. Y el movimiento estudiantil y el movimiento social hay que verlo en esa perspectiva. No iba a ganar de la noche a la mañana. Lo que puso allí, ¿no?, es un tema que hoy día nos está atravesando a todos los chilenos. Yo personalmente, en la última elección no voté, me declaré en rebeldía. Y entonces hoy día yo quiero, exactamente como los secundarios, porque trabajo con ellos, y como los universitarios, ¿no? Y entonces, como muchos de ellos, estoy esperando definiciones claras. Y dependerá de esas definiciones claras por quién votaré. Y una vez que, si es que hay definiciones claras y voto, exigiré que se lleve adelante el programa que hoy día se proponga. Porque ya una vez votamos por un programa que es lo que hoy día se llama el programa abandonado, el primer programa de la Concertación. Si lo que tenía don Patricio Aylwin era un programa de gobierno muy claramente establecido, que lo sacó e incorporó el programa de la derecha demócrata cristiana, ¿no? Entonces, hoy día estamos más alerta, todo el mundo se ha dado cuenta, nadie quiere a la derecha. Si la derecha está reducida, ¿cuánto? Un 12, un 15%, le va a pasar, mire, se lo vaticino, le va a pasar lo mismo que le sucedió el año 64, 65, cuando quedó reducida, ¿no?, a creo que 7 diputados y 3 senadores. Puede que no sea tan dramática la situación hoy día, ¿no?, pero no vamos a tener otro gobierno de derecha. El problema es cómo usted no solo le da contenido a un gobierno democrático, sino cómo vigila si ese contenido se hace efectivo en realidad. E insisto, la gente tiene que tener claridad, ¿no?, y confianza. Aquí no hay ninguna posibilidad de una regresión, ninguna posibilidad, ¿no?, más aún con la situación en el Medio Oriente. Más aún con la situación que se está viviendo en el norte de África. Es muy difícil una regresión de carácter autoritario. Patricio, para ir cerrando el círculo de nuestra entrevista, volvamos atrás, bueno, para proyectarnos hacia adelante, porque usted me contaba de que está preparando un texto que dice relación con los errores que se cometieron a propósito de este proyecto que llega al gobierno en forma democrática del año 70. No. A ver, no solo con los errores. Lo que he estado haciendo es una reflexión, ¿no?, sí, sobre, creo que me expresé mal, no es culpa tuya la pregunta, yo me expresé mal, ¿ah?
Lo que voy a sacar dentro de poco, una vez que pase esta ola, ¿no? Es una biografía teórica de Allende. Y a partir de esa biografía teórica, ir examinando cuáles fueron los elementos que nos lentamente fueron llevando, ¿no?, a la debacle. Creo que la historia ha sido los historiadores, hemos sido muy delicados. No nos hemos metido a escribir rápidamente, ni a mano alzada, no. A lo sumo hemos sacado las fuentes. Yo he publicado 3 libros con las fuentes de Salvador Allende, ¿no? Las descubrí en gavetas abandonadas en la Biblioteca Nacional. La otra parte estaba quemada, ¿no? Habían pedacitos de la obra de Allende en distintos periódicos de la Biblioteca Nacional, porque todo eso lo quemaron, ¿no? Y entonces recuperé esa obra y eso es lo que hemos entregado a partir del 88 para adelante, las fuentes. Hoy día nos aventuramos, en el marco de esta explosión, ¿no?, nos aventuramos ya a la explicación teórica. ¿Por qué? Porque la historiografía tiene que ser lo suficientemente fuerte como para resistir la crítica, ¿no? Entonces hay que sacarla del ámbito estrictamente de la ideología, ¿no? Y como cualquier otra profesión, ser serio y riguroso, ¿no? Entonces, en ese contexto es que nos hemos metido en esta reflexión, ¿no?, teórica. Por ejemplo, para terminar, ¿no?, uno de los sustentos de la política internacional, ¿no?, fue señalar de que el mundo vivía una transición del capitalismo al socialismo a escala mundial. Eso hoy día es un error. Y sobre la base de ese error, pero resultó, es paradojal, ese error permitió, ¿no?, acentuar una sólida postura internacional, pero fue sobre la base de un error. Eso no lo resistió el tiempo. Entonces, como ese error y muchos más, hay que ir viendo, ¿no?, cómo determinadas posturas, cómo determinadas formulaciones teóricas, en el marco, ¿no?, de una nueva epistemología, de una nueva construcción de conocimiento, vamos ampliando la visión que teníamos de la historia, que a mi juicio tiene mucho de estar detenida en el tiempo. Hay muchas discusiones que se siguen reproduciendo como si no hubiesen pasado 40 años. Sí. Problemas de memoria. Problemas de memoria, por un lado, sí, ¿por qué no? Pero más bien problemas de epistemología, cómo construimos conocimiento. Lo hacemos desde la certeza absoluta cuando hablábamos, no nos moverán, venceremos, la rueda de la historia no volverá. Nos movieron, la rueda de la historia giró para atrás, y la historia nos enseñó entonces que esas certezas epistemológicas que decían que vivíamos un mundo en el cual usted lanzaba una flecha en el azul y se iba derechita para adelante, por lo tanto la unidad popular era esa flecha lanzada hacia adelante, eso no lo resistió. Entonces hemos tenido que cambiar el método y a partir de la duda, de la incerteza, ¿no?, ir viendo otras metodologías de carácter analítica, porque, dígame usted, ¿se podía seguir analizando un proceso que se vio a la luz de una determinada teoría desde esa misma teoría, pero ahora derrotada? Difícil. Ya a veces pasa una generación, ¿no? Por eso es que nosotros hemos sido muy cautos los historiadores, señalándole a nuestros estudiantes, miren, nuestra generación no debe escribir. Nuestra generación debe transmitir lo que sucedió, pero las nuevas generaciones armadas con nuevas teorías, metodologías, epistemologías, ellas sí están en condiciones, porque si no se producen, como ha sucedido con avesados historiadores, que señalan que ese día 11 de septiembre, por ejemplo, se defendió la Constitución de 1925. Eso es un error, pero enorme. Lo que se defendió ese día, ¿no?, por parte de quienes defendieron a Allende, y Allende mismo, fue la Constitución de 1925, pero en proceso de transición, una constitución que se estaba destruyendo, una constitución en deconstrucción, como dicen los filósofos. En absoluto defendimos la constitución de 1925. O bien otros nos dicen, mire, en la Unidad Popular, avesados historiadores, avesados, no estoy hablando de niños de pecho, nos dicen de repente, mire, la Unidad Popular se dividió entre gradualistas y rupturistas. No, la Unidad Popular se dividió en cientos de opiniones, y al no lograrse aunar, ¿por qué? Porque la visión teórica de ese tiempo era que todo se hacía en grupo, todo se hacía en globo, la opinión del partido prevalecía. Dígame, ¿qué hubiese pasado si
los comunistas hubiesen dicho, oye, parece que estamos equivocados. Y los socialistas hubiesen dicho, mira, nuestra línea de frente de trabajadores tambalea. ¿No será necesario en esta situación, frente a conferencias como de lo Curro, llegar entonces desprovisto de aquella idea que pensaba que todos teníamos la razón? ¿No hubiese sido mejor haber pensado, yo puedo estar equivocado? Y desde esa epistemología, ¿qué sucedió después? Le echamos la culpa al compañero de ruta, pues nosotros no tuvimos nunca nosotros no cometimos errores, fue el del lado, el otro, la otredad, a ese le echamos la culpa. Entonces, todo eso hay que cambiarlo, hay que reconfigurarlo para poder entender el proceso histórico. Por eso que yo vuelvo a insistir, no había que escribir la historia del UB, no había que adelantarse todavía desde un punto de vista histórico. Eso se lo dejamos a los sociólogos. Y más aún, ya en historia ya no se utiliza el relato, pero muchos historiadores siguen utilizando el relato. ¿Por qué? Porque hoy día lo está haciendo el periodismo y lo está haciendo muy bien. Entonces usted ya no requiere el relato, sino que requiere otra forma para armar el proceso. Ya no interesa el proceso, sino las disyunciones, no cómo se van conformando las distintas tendencias. Es decir, cómo analizo yo el todo y las partes para tener no una interpretación como pensábamos en aquel tiempo. Acuérdense, interpretación marxista de la historia de Chile. Hoy día lo que buscamos es la explicación de los fenómenos, ¿no? Al menos eso nos da más unión. Muchas gracias, Patricio, por aceptar esta invitación. Ay, me cansé. Hemos hablado entonces de política, de historia, de nuestro Chile en este programa que preparamos por UMAC TV, para que nunca más.